Muy bien, buenos días con cada uno de ustedes. Una feliz semana. Hoy es domingo 29 de agosto. Bueno, vamos a seguir con el tema. Es extenso, sin embargo, creo que con la ayuda de Dios se va a ir comprendiendo el objetivo, ¿no? De estas presentaciones, que es la de mostrar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el remanente de Apocalipsis 12 al 14. Voy a compartir pantalla. Ya nosotros hemos visto las semanas anteriores que el remanente de Apocalipsis 12 al 14 tiene básicamente 7 características y vamos a repasarlas. Miremos al frente, por favor. Por ejemplo, hemos dicho que el remanente aparece en el tiempo del fin, es perseguido por Satanás, guarda los 10 mandamientos, tiene fe en el testimonio de Jesús, posee un mensaje basado en Daniel y Apocalipsis, cree y proclama las verdades bíblicas que están en los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, y permanece hasta cuando Cristo venga, o sea, no va a caer, ni tampoco se va a convertir en Babilonia. Así que estas son las características. Obviamente hay teólogos también en el adventismo que han propuesto distintas características del remanente. Por ejemplo, hay trabajos que ya se han publicado hace varios años, como los de John Pauline. Tiene un paper en inglés al respecto. Gerald Fandel, lo mismo. El doctor Eckhard Müller, aunque no presenta pues la lista de características del remanente, sin embargo, él presenta algunas y al final señala que gracias a estas características es que podemos reconocer fácilmente la identidad visible de dicho remanente. Entonces, hemos visto ya las primeras características. Vamos a la siguiente, creo que es la tercera, ¿sí? La tercera característica, creo que eso nos va a tomar el tiempo hoy, que es de que el remanente guarda los mandamientos de Dios. Voy a dejar de compartir y aquí viene la pregunta del millón. El texto dice que el remanente en Apocalipsis 12:17 guarda los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis 14:12 dice también de que el remanente guarda los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿a qué mandamientos se refiere? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían varias clases de leyes, no solo era una. Así como, por ejemplo, en Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, así como ahí la palabra ley no se refiere a los 10 mandamientos, ahí se refiere pues a la ley mosaica, a los 5 primeros libros de la Biblia. Igualito pasa en Mateo capítulo 12 al 14. Nosotros necesitamos identificar esos mandamientos, ya que en el Antiguo Testamento habían varias clases de leyes. Por ejemplo, estaban las leyes civiles que tenía la misma nación de Israel. También estaban la ley mosaica, ¿ya? Estaba también las leyes ceremoniales, estaban también las leyes de salubridad, estaba la ley moral, que en este caso eran los 10 mandamientos de Éxodo 20, y así. En el Antiguo Testamento habían varias clases de leyes y por eso es que nosotros necesitamos identificar en Apocalipsis 12:17 y 14:12 a qué mandamientos se refiere.
¿Ya? Dice la palabra mandamientos, no se sabe por el mismo texto a qué mandamiento se refiere, así que necesitamos el día de hoy identificarlos. Y vamos a comenzar con la palabra griega que utiliza Juan en ambos textos. Ah, por cierto, si identificamos a los mandamientos del 12:17, vamos a identificar los mandamientos del 14:12, porque vienen a ser los mismos. Si ustedes hacen el paralelismo de ambos pasajes, concluimos que son los mismos. La palabra griega que utiliza Juan en Apocalipsis 12:17 y 14:12 para mandamientos, escuchen bien por favor, es entolé. Repetimos, la palabra griega que utiliza allí Juan para la palabra mandamientos es entolé. Y es interesante de que la palabra entolé en el Nuevo Testamento, prácticamente en todas las veces que se utiliza, se refiere a los 10 mandamientos. Por lo tanto, aquí vamos a presentar 3 argumentos que nos hacen ver o nos permiten concluir de que los mandamientos de Apocalipsis 12:17 y 14:12 son los 10 de Éxodo 20, ¿ya? Ese es el propósito también de este estudio, demostrar tal cosa. Vamos a comenzar entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer varios textos y les voy a pedir a ustedes que lean, por favor. Vamos con el primer argumento. El primer argumento es que en el Nuevo Testamento, mayormente, cuando se utiliza la palabra entolé, es para hacer referenciar a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Ese es el primer argumento. Vamos con algunos ejemplos. Vamos con Mateo 19:17. Voy a pedir por favor de que ustedes lo lean. Mateo 19:17. El que lo encontró, por favor que lo lea. Quique. 17, ¿no? Así es. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Muy bien. ¿Y a qué mandamiento se refiere? Continúa, por favor, el siguiente versículo. Le pregunté cuáles y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, fíjense lo que dice el verso 17. Ahí aparece la palabra mandamiento. Y obviamente ahí se utiliza la palabra entolé. Claro, en su respectivo uso, ¿no? En este caso está en singular. Pero se utiliza la palabra entolé, ya la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis 12:17. Y es interesante lo que dice el versículo 18, ¿no? Porque al igual que nosotros que nos estamos preguntando a qué mandamientos nos referimos en el 12:17, aquel joven rico también estaba en la duda, ¿no? Señor, tantos mandamientos que hay, ¿a qué mandamientos se refiere? Y Jesucristo responde, no matarás, no adulterarás, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, la palabra entolé en el 19:17 de Mateo, ¿a qué mandamiento se refiere? A los 10 de Éxodo 20, porque no matarás, no robarás, no adulterarás o no cometerás fornicación. Son los mandamientos de Éxodo 20. O sea, en Mateo 19, la palabra mandamiento, la misma palabra que aparece en 12:17, se refiere a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Clarito, ¿verdad? Porque allí el joven rico pregunta, ¿y a qué mandamiento se refiere?
Y ahí Jesús dice, ¿no? A los 10 de Éxodo 20. Así de sencillo. Y es la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis 12:17. Vamos a otro ejemplo. Romanos, capítulo 13, versículos 9 y 10. Romanos 13, 9 y 10. ¿Alguien puede leer, por favor? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, gracias. Fíjense, fíjense, y cualquier otro mandamiento, ¿ya? Cualquier otro mandamiento. ¿Qué palabra griega se utiliza allí? Entolé. Bueno, de acuerdo al uso, al número, ¿no? Si es singular o plural, pero aparece la palabra entolé, la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis 12:17, la misma palabra, ¿ya? Y ojo, pestaña y ceja. En el versículo 10 dice, y cualquier otro mandamiento. La pregunta es, ¿qué mandamiento? El versículo anterior lo dice, ¿no? No robarás, no matarás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué mandamientos está aludiendo? Se está refiriendo a los 10 mandamientos de Éxodo 20. O sea que la palabra en mandamientos aquí se refiere a los 10 de Éxodo 20 y se está utilizando la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis 12:17 y 14:12. Vamos con otro ejemplo bíblico. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ay, ay, ay. Interesante, ¿no? Honra, ¿qué dice? A tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Y es la misma palabra griega que aparece en Apocalipsis 12:17. Y ojo, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué ley se refiere? A la ley que aparece en Éxodo 20, ¿verdad? A la ley que aparece en Éxodo 20, porque el quinto mandamiento de Éxodo 20 que dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea que aquí la palabra griega, que es la misma que aparece en el 12:17, en Tolé, caramba, se refiere a los 10 mandamientos. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, les menciono estos ejemplos con el único propósito de señalar como un primer argumento de que los mandamientos que guarda el remanente de 12:17 de Apocalipsis son los 10, por si acaso, son los 10 de Éxodo 20. Hay teólogos no adventistas, por ejemplo, David Aun, que él dice, caramba, sí, vamos a reconocer, dice él, ¿no? Sí, el remanente del 12:17, esos mandamientos son los 10, dice él, ¿no? De Éxodo 20. Pero es interesante lo que él añade porque él no es guardador del sábado. él que argumenta, bueno, sí, son los 10 mandamientos de Éxodo 20, y él añade, pero ojo, la segunda tabla no es la primera. Así que él dice, debemos guardar la segunda tabla, por si acaso, no la primera.
como él guarda el domingo, él concluye de que en Apocalipsis 12:17, 10 mandamientos no se refiere a los 10 en su totalidad, sino a la segunda tabla. Hasta aquí, este primer argumento, lo que hemos hablado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Ahí está la hermana Balbina, la hermana Consuelo. ¿Alguna pregunta? Está bien, pastor, buenos días. Está claro, pastor, buenos días, está claro. Amén, amén, gracias, gracias. ¿Ya? Repetimos entonces, repetimos, ¿sí? Hemos dicho desde el inicio de que el remanente tiene básicamente, básicamente 7 características. Y esas características nos van a permitir identificar con facilidad a dicho remanente. Primera característica que hemos visto ya, por ejemplo, que es perseguido por Satanás. Segunda característica que hemos tratado también la semana pasada, no, la antepasada, es que el remanente aparece en cualquier año después de 1798. Y estamos viendo hoy la tercera característica, que guarda los mandamientos de Dios. Y un primer argumento para sostener que la palabra mandamiento se refiere a los 10 de Éxodo 20 es que el uso griego de la palabra mandamientos en el Nuevo Testamento mayormente se refiere a los mandamientos de Éxodo 20. No solo eso, en algún momento lo trataremos, en el Antiguo Testamento también, cuando se tradujo al griego el Antiguo Testamento, también hay varios textos en que entolé está asociado con los 10 mandamientos de Éxodo 20. Eso lo podemos tratar en otro momento. Vamos al segundo argumento. Y el segundo argumento ya tiene que ver como respondiendo a David Aun. Repito, David Aun, un gran erudito en la cristiandad, por si acaso el hombre tiene un comentario exegético del libro de Apocalipsis. Son 2 volúmenes así gruesazos, el hombre es capo, ¿ya? Pero él penosamente dijo de que sí son los 10 mandamientos de Éxodo 12:17, pero es la segunda tabla, no la primera. El problema es el siguiente, de que Apocalipsis 12 al 14 forman una unidad literaria. Por lo tanto, Apocalipsis 12:17 debemos relacionarlo con Apocalipsis 13 también. ¿Ya? Fijémonos en lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y comencemos con el versículo 5. ¿Alguien podría leer? ¿Alguien lo podría leer? Ya. A ver. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Muy bien, muy bien. Yo quiero, a ver, ¿cómo se los digo? Yo quiero demostrar que si bien es cierto, David aún señala de que Apocalipsis 12:17 son los 10 mandamientos, pero exclusivamente, dice él, es la segunda tabla donde dice no robarás, no matarás, no fornicarás, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad,
en Apocalipsis 13, el foco no es la segunda tabla. El foco es la primera tabla. Y lo acaba de leer Quique. ¿Qué dice Apocalipsis 13:5? También se le dio boca que hablaba arrogancias. La pregunta es, ¿lo que hacía aquí la bestia va en contra de qué mandamiento de los 10? ¿En contra de algún mandamiento de la segunda tabla o de la primera tabla? A ver, respóndanme. De la primera. Muy bien, mamá, de la primera. Porque dice que hablaba arrogancias. ¿En contra de qué mandamiento se va? En contra del tercero. Porque el tercero, ¿qué dice? No tomarás el nombre de Dios en vano, no blasfemarás. Y aquí en Apocalipsis 13:5 se blasfema, ¿verdad? Vamos a otro mandamiento, a otro versículo, perdón, de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, versículo 14. ¿Quién podría leer, por favor? Amén. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien, gracias, hermana Consuelo. Aquí, ¿en contra de qué mandamiento se está yendo? A ver, los que sabemos los 10 mandamientos, hablen por favor. En contra del segundo. Porque en el segundo señala pues que no se deben hacer imágenes, ¿verdad? Y aquí dice de que una bestia, obviamente está utilizando un lenguaje simbólico, le haga la imagen a la otra bestia. Entonces aquí se está transgrediendo el segundo mandamiento. Así de sencillo. Vamos a otro. Por ejemplo, el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento de Éxodo 20? ¿Cuál es el primer mandamiento de Éxodo 20? ¿Se acuerdan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos. Pero fíjense lo que dice Apocalipsis 13:15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Amén. O sea que esta bestia se comporta como un dios. O sea, se dan cuenta, aquí claramente la bestia, sobre todo enfocándose a la bestia que sube del mar, el anticristo, hace que lo adoren como si fuera un dios, transgrediendo en este caso el primer mandamiento. Así de sencillo. Y así como en el cuarto mandamiento dice que se guarda el sábado y lo deben guardar tu empleado, bueno, en Éxodo 20 utiliza tu esclavo, tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Fíjense el lenguaje que utiliza o las palabras que utiliza el verso 16. ¿Alguien podría leer Apocalipsis 13:16? Amén. Dice así. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Sigo la 17 creo, ¿no? No, hasta ahí nomás. Ya, perfecto. Hasta ahí nomás. Gracias. Fíjense en Éxodo capítulo 20, ya dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí en Apocalipsis 13, atribuyéndose autoridad divina, se menciona
pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, así como Dios tenía y tiene autoridad sobre nosotros los creyentes en cuanto al sábado. En Apocalipsis 13, la bestia se atribuye ya la autoridad divina y también hace ese tipo de prohibiciones. Obviamente, desobedeciendo el cuarto mandamiento. La pregunta es, se las planteo y quiero que ustedes me respondan. Aunque ya les dije al inicio, pero de todos modos, para ver si es que están atentos. La pregunta es, Apocalipsis 13, ¿se enfoca más en la primera tabla o en la segunda? Primera. La primera. En la primera. Por lo tanto, David aún no está en lo correcto. Así de sencillo. O sea, Apocalipsis 12:17 es reconocido, son los 10 de Éxodo 20. Así de sencillo. Pero no podemos decir de que el énfasis allí debería ser la segunda tabla, porque hemos dicho la semana pasada que Apocalipsis 12:17, la persecución de Satanás en contra del remanente y de las verdades que este remanente cree, se amplía en Apocalipsis 13. Entonces, ¿cómo podemos decir de que en Apocalipsis 12:17 supuestamente el énfasis debe ser la segunda tabla, si en Apocalipsis 13, que amplía 12:17, el énfasis no es la segunda tabla, sino la primera? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por lo tanto, los mandamientos de Apocalipsis 2:17 son los 10 y el énfasis debería ser los 10, ¿ya? No la primera tabla únicamente, ni la segunda tabla, como dice David aún, sino los 10. ¿Y saben por qué? Porque si bien es cierto, las dos bestias transgreden el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, hay otro mandamiento que también las dos bestias transgreden. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer, creo que vamos a leer de nuevo porque ya lo hemos leído, el versículo 15. A ver, ¿alguien podría leer el versículo 15? Apocalipsis 13:15. Amén. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Muy bien. Dice que mata, asesina. ¿Qué mandamiento se transgrede de Éxodo 20? El segundo. Ay, me Oh. equivoqué. El sexto, el sexto. El sexto. O sea, se dan cuenta, o sea, en Apocalipsis 13 no solo se transgrede la primera tabla, se transgrede también la segunda. Otro ejemplito, versículo 14. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. ¿Qué mandamiento se transgrede? Fíjense el inicio. El segundo. No, sí, verdad. Perdón por no ser más específico. El segundo ya lo habíamos visto hace ratito, Ajá. pero fíjense el primer verbo que aparece, la primera palabra, dice que engaña, da un falso testimonio. ¿Qué mandamiento transgrede?
Noveno. El noveno, muy bien, el noveno. O sea, se dan cuenta, Apocalipsis 13 nos muestra de que los dos instrumentos de Satanás van en contra de los 10 mandamientos. Lo desobedecen de manera descarada, ¿ya? Y encima legalizan, por ejemplo, el asesinato, te prohíben comprar y vender, se atribuyen prerrogativas divinas o la autoridad divina, así de sencillo, y descaradamente van en contra de los 10 mandamientos. Entonces, valgan verdades, las dos bestias van en contra de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Por lo tanto, no es correcto el argumento de David Aun de decir solo la segunda. No, porque Apocalipsis 2:17 guarda una unidad literaria con el capítulo 13, y si el énfasis de Apocalipsis 13 son los 10 mandamientos, son a 2 tablas, pues. No es solamente una, sino las 2 tablas, ¿ya? Ahora, vamos a un tercer argumento para ir ya terminando en esta mañana. ¿Por qué también decimos de que Apocalipsis 12:17 son los 10 de Éxodo 20? Por una sencilla razón, porque en términos literarios, eso lo podríamos hablar en otro momento, el contexto literario inmediato de Apocalipsis 12:17 es Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis capítulo 15 del 1 al 5. Vamos a leer, por favor, ambos pasajes. Apocalipsis 11:19. ¿Alguien lo puede leer? Amén. 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Muy bien, gracias, Quique. El templo de Dios, ¿a qué se refiere? Al santuario celestial. Y dice que en el santuario del celestial se abrió y Juan en visión vio ¿qué cosa? El arca de su pacto. La pregunta del millón es, ¿qué se guardaba en dicha arca? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Y aquí viene el planteamiento. Aquí viene el planteamiento. Si el contexto inmediato de Apocalipsis 12:17 tiene que ver con el santuario, con Apocalipsis 11:19, entonces nos debe permitir a nosotros conectar el santuario, el arca del pacto, los mandamientos de Apocalipsis 12:17 y preguntarnos cuáles son o qué ley es de Apocalipsis 12:17. Tenemos que sí o sí conectar santuario, arca de pacto y mandamientos de Apocalipsis 12:17 para identificar a qué mandamiento se refiere. Entonces, si conectamos los 3 elementos, obviamente los mandamientos son los 10 de Éxodo 20, porque las 2 tablas se guardaban en el arca del pacto. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? Entonces, tenemos que sí o sí relacionar Apocalipsis 12:17 con 11:19 y por lo tanto relacionar santuario,
arca del pacto y mandamientos. Este planteamiento, por ejemplo, por cierto, no lo propongo yo o no lo propuse originalmente. Quien lo propuso fue el doctor William Shea. Él tiene un artículo un poco extenso sobre el centro de la controversia final y él concluye con este argumento de que los mandamientos de Dios de Apocalipsis 12, 17 son los 10 de Éxodo 20. ¿Por qué? Porque él asocia con Apocalipsis 11, 19 y dice, caramba, porque los mandamientos eran guardados en el arca. Entonces, si nosotros relacionamos santuario a arca del pacto y mandamientos, ¿qué mandamiento se refiere? A las 2 tablas de la ley, pues, de Éxodo 20, porque esas 2 tablas de la ley eran guardadas en el arca del pacto. No solo está Apocalipsis 11, 19, también está Apocalipsis capítulo 15. Vamos todos, por favor, a Apocalipsis capítulo 15. Perdón, del 1 al 5 no, siempre me confundo cuando cito Apocalipsis 15, es del 5 al 8. ¿Alguien podría leer, por favor? 5 al 8. Amén. 5 al 8. Después de estas cosas miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran los 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, gracias. Se menciona también al santuario. ¿Y qué tipo de mandamientos se guardaban en el santuario? Los 10 de Éxodo 20. Entonces, repito, en Apocalipsis 11, 19 y en 15 del 5 al 8 se mencionan al santuario celestial y al arca del pacto. Y como hay conexión, porque forman una unidad literaria entre Apocalipsis 11, 19, 12, 17, 14, 12 y 15 del 5 al 8, esto nos permite conectar el santuario, el arca del pacto y los mandamientos para identificar a qué mandamiento se refiere. Y obviamente estos mandamientos son los 10 de Éxodo 20. ¿Por qué? Porque esos mandamientos eran guardados en el arca del pacto, en el santuario en el Antiguo Testamento. Así de sencillo. Entonces, lo que dijo Aún, lo que puedan decir otras personas, tratando de excluir la primera tabla o tratando de excluir a los 10 mandamientos, no es exegéticamente, no es bíblicamente posible, por una sencilla razón. Haciendo el análisis literario, respetando el contexto literario también de Apocalipsis 12 al 14, a la luz de todo el Nuevo Testamento, sí o sí nos permite señalar de que los mandamientos de Dios de Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 son los 10 de Éxodo 20. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo claro. Todo claro entonces. Muy bien, muy bien. Entonces, Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 nos muestra una tercera característica del remanente. Este remanente guarda los 10 mandamientos de Éxodo 20, incluyendo el cuarto. O sea, que la vasta mayoría de religiones en el mundo cristiano que guarda
el domingo. No pueden ser el remanente. Por una sencilla razón, ¿no? No guardan los 10 mandamientos. Entonces, si no guardan los 10 mandamientos, no pueden ser el remanente, porque Apocalipsis 12:17 dice que el remanente sí guarda los 10 mandamientos. Así que nosotros tenemos que buscar las religiones que aparecen en el cristianismo y cuál de ellas guardan los 10 mandamientos. Y es solo un grupito ínfimo, menor. Ya, de ese grupito menor de religiones o iglesias que guardan los 10 mandamientos que existen en la cristiandad, uno de ellos va a tener que ser el remanente, ¿ya? Pero la mayoría no, porque la mayoría guarda el día domingo, ¿sí? Bueno, quise tratar la siguiente característica, pero ya no nos da el tiempo y me quedo aquí con la tercera. La trataremos la cuarta la siguiente semana. Una vez más, no se olviden por favor de leer mi paper, mi artículo que publiqué el año 2012. Me demoré bastante para escribirlo, para investigar al respecto, pero todos los argumentos que estamos dando el día de hoy están en dicho documento. Yo ya se los compartí, así que espero que lo hayan leído. Dios les bendiga, hermanos, y finalizo con una reflexión, ¿ya? Que el Espíritu Santo nos ayude a guardar sus mandamientos. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos dé poder para obedecer su ley. Ojo, como para que Dios nos haya dado 2 tablas de ley, de su ley, teniendo nosotros la naturaleza pecaminosa, es porque sí se pueden guardar, ¿ya? Sí se pueden guardar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo. Así que si nosotros dependemos del Espíritu Santo y tenemos esas ganas de hacer la voluntad del Señor, sí se podrán guardar. Así que seamos humildes ante nuestro Creador y diariamente pidamos la ayuda divina para guardar su ley. Que el Señor les bendiga en esta mañana.